Fue aquí, en Kenia, donde me hice fotógrafo. Yo estaba cerca del Valle del Rift, ese pasillo inmenso que corta África Oriental en dos. Se acababan de descubrir los restos del ser humano más antiguo, una mujer, Lucy, de más de 3 millones de años. Yo tenía 30 años y sentía que estaba viviendo en la cuna de la humanidad, en el corazón de un país con la población animal más grande del mundo. Mi esposa Ann y yo habíamos decidido quedarnos en la Reserva Nacional de Masai Mara con el objetivo de investigar para una tesis sobre el comportamiento de los leones. Construimos nuestra casa en la orilla del río. Y para ganarme la vida, yo llevaba cada día a los turistas en un globo de aire caliente que volaba sobre la reserva. Pasamos 3 años viviendo junto a una familia de leones. Eso era lo único que me interesaba. Pero al poco tiempo cambié mi bolígrafo por una cámara. Me di cuenta de que en comparación con la escritura, la fotografía ofrece un tipo diferente de información. Yo quería ser científico y me convertí en fotógrafo. Ahí es donde yo nací. Vengo de estos animales. Fueron ellos los que me enseñaron todo. Adopté el montar en globo como una forma de filmar, por esa lentitud en la elevación que me daba el tiempo suficiente para elegir una toma, para poder descubrir el paisaje desde las alturas. Mientras fotografiaba animales desde el globo, descubrí los patrones gráficos de la Tierra y la importancia del territorio. Cuando regresé a Kenia para rodar esta película, prácticamente no quedaban animales salvajes fuera de las reservas. En 30 años, el 95% de las jirafas habían desaparecido del país y el hipopótamo estaba de nuevo en la lista de animales en peligro de extinción en el momento en que tomamos estas imágenes. Los elefantes ya no tienen dónde emigrar, por lo que tarde o temprano acaban topándose con campos agrícolas o vallas eléctricas. Todas las reservas de animales son una mentira. No son más que zoológicos grandes con algunos especímenes de animales en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque sus territorios están desapareciendo. Pudimos capturar algunas de las imágenes más hermosas en los pantanos del río Okavango, en el sur de África. Es un río que desemboca en un desierto, formando un delta enorme. Una zona que está muy bien conservada, donde el hombre aún tiene su lugar en el mundo natural. Hoy somos muy conscientes de que es inútil crear reservas de animales que estén apartados de su entorno. Se convierten en un fracaso si no se toman en cuenta la vida de las personas que viven allí. He viajado sobre la Tierra durante 30 años y estos viajes me lo han enseñado todo. Descubrí la forma de trabajar de los hombres, sus gestos, sus campos. Y vi que la mayoría de las personas aún cultivan los campos con sus propias manos. En Kenia, las plantaciones de té ofrecen una extraordinaria gama de verdes. En las fotografías aéreas parecen formar un cuadro. Es esto lo que me gusta y lo que siempre estoy buscando. Pero en mi profesión, me enfrento cada día a lo que parecen ser paradojas sin solución. Como, por ejemplo, estos invernaderos que están cerca del lago Naivasha. Proporcionan flores cortadas para Europa a más de 6.000 kilómetros de aquí. Esto implica aviones para transportarlas, pesticidas para cultivarlas y la consiguiente contaminación del lago, por no hablar del agua bombeada para los riegos. Es una monstruosidad ecológica, pero crea puestos de trabajo para los kenianos. Mal pagados, pero trabajos al fin y al cabo. Y como resultado, han surgido más barrios de chabolas, como este de Nairobi, que hoy en día es el más grande del mundo. Cuando me fui de este país, nunca imaginé que algún día llegaría a fotografiar a los hombres y las ciudades, pero actualmente, si a uno le interesa la naturaleza, tiene que interesarle el hombre y su impacto en el planeta.
Necesitaba filmar estos volcanes situados cerca de la frontera con Kenia, en Tanzania. El Lengai, con su espeso humo que evoca la atmósfera primitiva de la tierra de nuestros orígenes. Y el monte Kilimanjaro, que no lo reconocí por el derretimiento de su espectacular manto de nieve del que se decía que era eterno. Es una clara señal del cambio climático y del reciente impacto del hombre sobre la tierra. En Kenia encontré todos los temas que más me importan a mí: la pérdida de la biodiversidad, la globalización de la agricultura, el aumento de la población y de la pobreza, el cambio climático y sobre todo la belleza de este mundo. Vi estas señales de cambio en todos los países del planeta. Después de años de contemplar todo esto, quería compartirlo. Por eso volví a estos países e hice esta película. Quería compartir mis observaciones, dudas y descubrimientos. Era mi primera película, pero había mucho que decir. El rodaje fue extenso y faltan muchísimas imágenes que me gustaría mostrarles. Comencemos por Islandia. El paisaje de este país es impresionante. Aquí tuve la impresión de haber encontrado la belleza en estado de origen. Es uno de los lugares más jóvenes del mundo, una tierra en estado mineral donde el suelo aún no se ha formado. Siempre ando en busca de patrones gráficos en los colores de las rocas y en la diversidad de texturas y de materias. En Islandia buscaba una tierra recién nacida. Una tierra creada por los volcanes y el magma, esculpida y diseñada por la nieve. Aquí es donde capturé unas imágenes preciosas de ríos. Las necesitaba para ilustrar la comparación perfecta con las venas de nuestro cuerpo. Para mostrar que los ríos, las plantas, los animales, todos obedecen a los mismos mecanismos impuestos por las leyes físicas de la Tierra. Me di cuenta de que para comprender el mundo sería necesario volver a sus inicios. En mi trabajo, capturar lugares bellos es importante. La belleza me llama, me atrae. Este glaciar es uno de mis recuerdos favoritos como fotógrafo. Cuando me acerqué no me lo podía creer. La ceniza volcánica había caído sobre él después de una erupción, esculpiendo el relieve sobre el hielo y creando los contornos y las sombras. Era como ver un dibujo de carbón sobre papel blanco. En Islandia, uno siente que la vida sale de la tierra, preparada para propagarse y conquistar el mundo entero. En este país pudimos filmar un paisaje extremadamente salvaje, así como una nación moderna que pone sus propios recursos, pues la calefacción y electricidad para todo el país se generan a partir del calor originado bajo la superficie de la tierra. En el otro lado del planeta, la Antártida es el último territorio virgen. Una gigantesca masa de hielo de varios kilómetros de espesor que tiene 25 veces el tamaño de Francia. Con el hielo del Polo Norte ayuda a equilibrar el clima de la Tierra. Es un continente de extremos, donde el hombre nunca ha podido establecerse.
Las imágenes que rodamos aquí me parecieron únicas y estaba muy frustrado por no poder usarlas en esta película. La Antártida está completamente cubierta de hielo, excepto aquí en los valles secos. Los estadounidenses los utilizaban como una estación de entrenamiento para los astronautas antes de ir a la Luna. Estas son las tierras más ventosas y secas del mundo y tienen el menor número de organismos vivos, por eso se llaman los valles secos. El viento es tan fuerte que la nieve no permanece. Durante mucho tiempo se pensó que la Antártida estaba protegida de la fusión del hielo, pero no es cierto. Aquí también está ocurriendo el cambio climático. Los campos de hielo que rodean los polos y protegen sus inmensos glaciares están empezando a romperse. Hoy sabemos cuáles son las causas de todas estas aberraciones. En China, por ejemplo, se abren cada semana 2 nuevas centrales de combustión de carbón. China se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Es el país campeón del comercio mundial y su crecimiento es asombroso. La población más grande del mundo hace funcionar a este gigante industrial. En Shanghái, millones de toneladas de materias primas llegan de todas partes del mundo. 3 de los 5 puertos más grandes del mundo son chinos. Cada día, nuevos barcos parten de estos astilleros para abastecer al mundo. ¿Sabían que la ciudad más grande del mundo está en China? 34 millones de habitantes, más de la mitad de la población total de Francia en una sola ciudad. Y sin embargo, pocas personas siquiera saben su nombre. Es Chongqing. Cuando grabé esto, no podía creer lo que estaba viendo. En China, son capaces de cerrar una autopista para que el maíz se seque. Esto demuestra que no hay nada más importante que la comida. Es un país que no conocemos bien. Un país de contrastes que siempre he soñado con filmar. Durante años, China estuvo cerrada a los periodistas. Para mí, como fotógrafo, era una zona prohibida. La fotografía aérea es a menudo sinónimo de espionaje y tardé 20 años en obtener la autorización para sobrevolar el país. Pero todas las imágenes que tomamos pasaron por una inspección militar. Qué privilegio es volar sobre la Gran Muralla China, el mayor edificio construido por el hombre que se extiende por más de 8.800 kilómetros. Por poner una comparación, es como la distancia entre París y San Francisco. Durante más de 2000 años, los chinos construyeron y reconstruyeron franjas enteras de esta muralla. Cuando la veo no puedo dejar de pensar en los 10 millones de personas que murieron construyéndola. 10 millones. Es el mayor esfuerzo hecho por el hombre y, sin duda, también uno de los mayores cementerios del mundo. Desde el cielo, las fronteras no existen. Siempre me han fascinado los muros que hemos construido. Este bosque, por ejemplo, esconde una frontera casi impenetrable, la ZDC o Zona Desmilitarizada de Corea. Separa Corea del Sur de Corea del Norte desde hace casi 50 años. Es la primera vez que se ha filmado. La seguridad militar revisó todo y nos confiscó el 70% del material. 380 kilómetros de alambre de púas, una de las zonas más minadas del mundo, supervisada día y noche por miles de hombres. Por un lado, un país prohibido en unas condiciones de miseria absoluta, y por el otro, un país que se abrió al mundo y se hizo rico.
Millones de norcoreanos sueñan con reunirse con sus familias y con el milagro industrial de Corea del Sur. Aquí, como en China, tuve la oportunidad de ver barcos construidos por cientos de personas. Este es uno de los mayores astilleros del mundo. Este grado de riqueza viene con un alto precio, la contaminación. Seúl, la capital, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Quién iba a creer que esta contaminación llegaría incluso aquí, a las montañas más altas del mundo, a un aire tan puro como el de Nepal? Desde que grabamos estas imágenes, diversos estudios han demostrado que el aire en las cumbres de la cordillera del Himalaya está tan contaminado como el de nuestras ciudades. Esta contaminación viene transportada por las corrientes atmosféricas que están atrapadas en las montañas. Pero no podíamos filmar los picos más altos en helicóptero. Nuestra altura se limitó a 5.500 metros. Por encima de eso, el aire es demasiado fino e incluso a ese nivel ya necesitábamos máscaras de oxígeno. Vine aquí para documentar el cambio climático y sus preocupantes efectos sobre el abastecimiento de agua. Los científicos creen que la mayoría de estos glaciares se encuentran en peligro de desaparecer antes de 2035. Solo nos quedan 25 años. Parece increíble. Estos glaciares son la fuente de la mayoría de los grandes ríos de Asia y casi 2 millones de personas dependen de ellos para sus necesidades de agua y riego. La primera vez que vine a Nepal hace 15 años aún no se hablaba de este fenómeno. Lo que me fascinaba entonces eran los flancos de las montañas esculpidos por el hombre para nivelar el suelo y favorecer los cultivos. Cada vez que vuelo por encima de ellos, no puedo dejar de pensar que el 98% de los agricultores del mundo trabajan con sus propias manos o con animales. No se puede comprender el mundo sin tener esta cifra grabada en la mente. Cuando fui a la India, quería mostrar el resultado de un desastre que ya está en ciernes, la escasez de agua. Y de nuevo, como siempre, vi a seres humanos trabajando. Las mujeres tienen que caminar durante horas para obtener agua de pozos que suelen estar lejos de su aldea. El desarrollo de la agricultura intensiva desde 1960 ha salvado al país del hambre, pero también ha acabado poco a poco con el agua subterránea. Cada año tienen que cavar cada vez más profundo para encontrar agua. Para obtener agua del cielo cuando ya no queda nada bajo la tierra, se excavan cuencas de retención para almacenar las lluvias del monzón. Me sorprendí cuando descubrí cómo las excavaban. Fíjense en el tamaño de esta cuenca y ahora miren quiénes están haciendo la excavación. Las mujeres campesinas, con sus propias manos. En nuestro mundo nos hemos olvidado de la importancia del agua. Los colores de la India son siempre deslumbrantes. El tejido de algodón de Rayastán, los tintes,
Qué afortunado soy de haber encontrado estas imágenes. Detrás de esta esfera tradicional hay un país en plena transformación que no conocemos. En 2012 la población de India superará a la de China. Bombay se ha convertido en una metrópoli mundial con millones de personas y un floreciente mercado de valores, uno de los 10 más poderosos del planeta. Cada vez más dinero, cada vez más gente y cada vez menos agua. En Indonesia hay cada vez menos árboles. Vine aquí para filmar esta deforestación. Especies nativas sustituidas por palmas de aceite. Se consume más aceite de palma que cualquier otro del mundo y está en la mayoría de los productos que comemos. Sabía que aquí iba a encontrar las imágenes más espectaculares, pero no me esperaba ver estos trazados. Tienen forma de esqueleto. Hablé con un trabajador de estas palmeras sobre la deforestación, la desaparición de los orangutanes, y me dijo: ¿qué está usted tratando de decirme desde su helicóptero? Yo me paso todo el día en un tractor porque tengo que alimentar a mi familia. Me invitó a comer con él en su casa junto al río, que está rojo por la tierra que va arrastrando desde las colinas, puesto que ya no hay nada que la retenga. En su casa había una televisión de pantalla plana. Su esposa estaba amamantando a un bebé y viendo una serie americana gracias a una antena parabólica, una de las primeras cosas que compraron. Vi que nuestro estilo de vida era su modelo. Todo el mundo quería vivir como yo, como nosotros. ¿Qué podía decirles? Una vez más, me veía enfrentado a una paradoja: la igualdad de consumo por un lado y la preservación de los recursos por el otro. La belleza del paisaje indonesio se debe a estos volcanes. Indonesia es el archipiélago más volcánico del mundo. Está situado en una de las fallas más activas del mundo, que se extiende a través de toda Asia. Recuerden los últimos tsunamis. Es una tierra que se mueve. Pero hay otras catástrofes además de los terremotos. Este volcán nació en 2006. Se llama Lusi. Lu por el barro y Si por Sidoarjo, la ciudad donde apareció primero. El barro inundó la región. Fue una excavación en busca de gas lo que provocó este volcán. Esta excavación probablemente debilitó el subsuelo y puso las aguas subterráneas bajo presión. El agua brotó llevándose el barro consigo. En los 2 años que han pasado desde que rodamos esta película, todos los pueblos de los alrededores han sido devastados. Nadie sabe durante cuánto tiempo estos ríos de barro seguirán fluyendo o cómo detenerlos. En Tailandia, en la magnífica bahía de Phang Nga, cerca de Phuket, yo quería documentar la desaparición de los manglares, cuya superficie ha disminuido a la mitad en todo el mundo en solo un siglo. El manglar, el asombroso bosque que crece en el mar cubriendo las aguas tropicales. Esto hace que el mar sea rico en peces y sirve de refugio a los crustáceos, moluscos y alevines. Desde tiempos inmemoriales, la gente ha vivido de estos recursos. Los bosques de manglares no solo les proporcionaban alimentos, sino también madera, hierbas medicinales y fibra para hacer cuerdas. Toda su cultura se ha desarrollado alrededor de los manglares.
Durante los últimos 25 años, la riqueza de estas aguas ha atraído a la industria camaronera. Hay millones de camarones aquí. Para mantenerlos vivos, se introducen antibióticos en el agua y se oxigena continuamente. El proceso de limpieza aumenta la contaminación todavía más. Hoy en día, la crianza de camarones es el principal factor de la deforestación de los manglares. Enviamos camarones a todo el mundo y en las playas cercanas filmamos a los turistas que vienen de todas las partes del mundo. En Costa Rica vemos a los turistas en los bosques vírgenes. Costa Rica es el paraíso del ecoturismo. Un tipo de turismo más responsable que aporta dinero a la vez que conserva los recursos. Es increíble pensar que el 5% de la biodiversidad del mundo se puede encontrar en los bosques de Costa Rica. No hay mejor manera de sentir la importancia primordial de estos árboles que verlos de cerca. ¿Cómo podemos aquellos de nosotros que vivimos en ciudades darnos cuenta de que dependemos de bosques situados a miles de kilómetros de distancia? Los árboles contienen carbono en sus troncos, ramas y raíces, y contienen más del que hay en toda la atmósfera. Son elementos clave para el ciclo alimentario y del agua. Cuando los destruimos, estamos destruyendo estos ciclos. Yo estaba totalmente decidido a filmar Costa Rica, un país que, a pesar de su pobreza, está intentando un modelo diferente de desarrollo, basado en la conservación junto con el progreso y, sobre todo, enfocado en mejorar la educación en lugar de tener un ejército. Sí, Costa Rica es el único país que ha optado por no tener un ejército. Pero esta visión utópica no la comparte el resto del mundo. Yo ya había fotografiado estos bombarderos en Tucson, Arizona, estacionados en medio del desierto hasta que puedan ser reciclados. Es visualmente interesante, pero es feo. ¿Dónde está la belleza en estas aves de la muerte? Según Al Gore, la suma del dinero gastado en la guerra de Irak habría financiado paneles solares para cada techo de los Estados Unidos. Cuando uno vuela sobre este país, sabe que va a ver algunas imágenes espectaculares. Estados Unidos tiene una posición dominante en prácticamente todas las áreas, para bien o para mal. Es la primera potencia militar, la democracia más grande del mundo y un símbolo de la libertad. Es el mayor consumidor del planeta, pero es también el país que estableció las primeras grandes reservas naturales, como el Parque Nacional de Yellowstone. La Gran Fuente Prismática es un lugar mítico para los fotógrafos aéreos, debido a que sus increíbles colores solo son visibles desde el cielo. Y en la actualidad, Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor productor de energías renovables. Miren a Texas y California, los estados petroleros. Ahora son los principales estados en el desarrollo de la energía eólica y se están metiendo en el terreno de la energía solar. Y sin embargo, es un país que vive del petróleo, del que dispone en abundancia. El uso de la energía está en el centro de mi atención. Es un asunto que me preocupa. Soy consciente de que el petróleo ha implicado progresos para la humanidad, sin comparación con cualquier otro periodo de la historia, pero con ciertos excesos. Estas granjas industriales de ganado, por ejemplo, que no pudimos conseguir un permiso para fotografiar.
Solo existen gracias al petróleo. Se necesitan 2 litros de petróleo para producir 1 kilo de carne. Cuando uno ve eso, tiene que darse cuenta de que algo va mal. Y mi trabajo me ha enseñado que cuando filmar está prohibido, hay un problema. Pero aunque no tenga la autorización para filmar y me demanden, mi trabajo es dar a conocer estas imágenes. ¿Sabían, por ejemplo, que la agricultura industrial produce más gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte juntos? Y aquí, al igual que en otros lugares, el 60% de los cereales se utiliza para alimentar a los animales. Por eso todos los grupos ecologistas nos dicen que comamos menos carne. Voy a contarles una pequeña historia relacionada con la economía mundial. Es la historia del algodón. Por un lado, trata sobre los problemas de los agricultores y por el otro, sobre la disminución de los recursos. El algodón necesita calor y agua. En Estados Unidos lo riega el acuífero de Ogallala, que suministra agua a casi 1/3 del territorio americano. Con su incesante bombeo para la agricultura, su nivel no para de disminuir. Existe el riesgo de que se pueda secar. Es siempre la misma historia, tanto aquí en Estados Unidos como en la India. Estados Unidos es el mayor exportador de algodón. Los productores de algodón continúan sembrando cada vez más cultivos, pero no pueden obtener beneficios. Así que el gobierno tiene que gastar miles de millones de dólares al año en subsidios para ellos. Un granjero americano gana en un solo día lo que el agricultor africano gana en un año entero. Aquí no hay irrigación. El clima es ideal para cultivar algodón. El cultivo se cosecha a mano y toda la familia participa. El algodón es el principal recurso de este país. En el mercado mundial, los fardos del algodón que ha sido plantado y cosechado a mano se comercializan junto con los sacos de algodón subsidiado de Estados Unidos. Ambos se venden al mismo precio. La diferencia es que el algodón de África ha requerido 2000 veces más horas de trabajo que el otro. Y cuando los precios de mercado caen, el precio del algodón es demasiado bajo para sostener a esas familias. La paradoja extrema o la ironía de todo esto es que el algodón ha viajado por todo el mundo y luego vuelve aquí en forma de ropa de segunda mano, la ropa vieja que donamos a África. El desastre del algodón no termina aquí. Kazajstán es otro país productor de algodón. Los salarios son muy bajos y cuando es tiempo de cosecha, las escuelas cierran para que los niños puedan trabajar en los campos y la irrigación es masiva. El algodón de Kazajstán, al igual que el de otros países que utilizan los mismos métodos, puede reducir el mercado y recortar los precios. Y por eso existen los subsidios agrícolas en Estados Unidos y en Europa, mientras que en los países pobres la gente se está muriendo de hambre, incluso los propios agricultores. Y eso sin mencionar los desastres ambientales. Hubo un río aquí, el Sir Daria. Antes desembocaba en el mar de Aral, pero su agua fue desviada para el riego. Perdió la mitad de su superficie, el 75% de su volumen de agua. Es difícil imaginar que este pueblo antes era un puerto. La costa ha retrocedido 80 kilómetros. Nos hemos vuelto tan poderosos que somos tan capaces de vaciar un mar como vaciamos una bañera. A menudo nos advierten de un desastre inminente que somos incapaces de imaginar, pues aquí en el mar de Aral ha sucedido. Hace 4 años, el gobierno kazajo, con la ayuda de los fondos internacionales, se las arregló para restaurar un poco de agua al río y construyó una presa en la parte más estrecha del mar. El agua está volviendo y los peces están volviendo, incluso más rápido de lo que los científicos habían imaginado. La naturaleza tiene una capacidad de reparación increíble. Yo había ido a filmar un desastre y me puse contento de descubrir algo positivo. El agua. Para tratar este tema necesitábamos imágenes espectaculares. ¿Qué mejor lugar que las cataratas del Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina? Rodamos aquí durante horas fascinados, casi hipnotizados.
Las aguas del noreste de Brasil alimentan las cataratas del Iguazú. Hay 275 cascadas aquí. Millones de personas de todo el mundo vienen a verlas. Pero hay un pequeño detalle. Los hoteles de lujo de la zona no tienen instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales se vacían directamente en el río, situado en el corazón de la reserva, a pesar de que está clasificado como patrimonio mundial. ¿Otra paradoja? En Brasil, capturamos el nacimiento del río Amazonas. A la izquierda está el agua del río Solimões, a la derecha está el río Negro. El Solimões está lleno de un cieno que le da un color rojizo. El río Negro tiene residuos vegetales que le dan su color negro. Estas aguas no se mezclan durante kilómetros y fluyen por separado en el mismo cauce que con el tiempo se convierte en el Amazonas, el río más poderoso del mundo. Una cordillera separa el Amazonas del pantano más grande del mundo, el Pantanal. Los fotógrafos aéreos siempre estamos en busca de zonas húmedas, por esa mezcla impresionante de tierra, agua y cielo. Sabemos que el resultado va a ser magnífico. Y sobre todo, quería venir aquí porque la gente generalmente no sabe lo importantes que son los pantanos. Tienen la forma de un riñón y desempeñan un papel similar. Estos pequeños islotes de vegetación son como células de filtración y estos canales se asemejan a nuestros vasos sanguíneos. Además de tener la forma de nuestros riñones, funcionan como ellos, filtran y purifican. En todas las partes del mundo veo unidad en el proceso de la vida. Y muchas veces, desde el aire, tomamos fotos que parecen muestras de fotografía microscópica. Se repiten los mismos diseños, desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Aunque los paisajes de Siberia se parecen al Pantanal, son muy diferentes porque hay hielo debajo de esta agua. El suelo en los niveles inferiores se mantiene permanentemente congelado. Se conoce como permafrost. Cuando se derrite, libera un gas que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono, concretamente el metano. Hoy en día, debido al calentamiento global, los científicos temen que esto pueda suceder. Esta región es una de las principales reservas de petróleo y gas de Rusia. Desde lo alto vemos los campos de gas de Surgut, la fuente de gran parte del gas que se consume en Europa. Estoy a miles de kilómetros de casa y puede que ahí es donde se dirija el gas de esas tuberías. La acumulación de vegetación en los pantanos crea una superficie de barro que parece sólida, pero sería imposible aterrizar el helicóptero sobre ella. Yo nunca había visto ninguna superficie terrestre como esta. Siberia es una de las regiones con la gama de temperaturas más extremas del mundo. Desde 40 grados en verano a menos 40 en invierno. Ese es el frío que hacía cuando filmamos el lago Baikal. Todo un espectáculo. Es el lago más profundo y antiguo del mundo. Es también una de las principales reservas de agua. Sus aguas son tan puras que se puede ver el fondo. Con los cambios de temperatura, el hielo se agrieta, se rompe y se forma de nuevo, dando lugar a estos inmensos trazos abstractos que se superponen en capas en todo el lago. Nunca lo había sobrevolado y me emocionó. Tuve la impresión de que estaba volando sobre un cuadro de Jackson Pollock en blanco y negro.
De nuevo sobre el hielo, pero esta vez estamos más al norte, sobre las aguas del Ártico canadiense, donde el hielo está disminuyendo a cada año. Estas bellas imágenes son el mensaje. El campo de hielo se ha derretido. Ahora el agua oscura absorbe los rayos del sol que antes el hielo blanco reflejaba. El mar se vuelve aún más caliente y el hielo se derrite más rápido. Como resultado, se abren nuevas rutas que antes eran inaccesibles. Un témpano de hielo bloqueaba el paso del noroeste que une el Pacífico y el Atlántico entre Europa y América del Norte. Actualmente es accesible. Este barco es uno de los primeros en tomar esta ruta. Y fue aquí donde me di cuenta de lo rápido que está sucediendo el cambio. La fusión del hielo modifica completamente las rutas comerciales. Los inuit ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Los campos de hielo son su territorio de caza y sus medios de comunicación. Observamos las dificultades que estas personas tienen que soportar debido a la fusión del hielo. Han tenido que adoptar nuevos métodos de transporte. Ahora utilizan un medio que es mitad moto, mitad barca. Fotografié Groenlandia hace 20 años y ahora me sorprende ver cuántos de sus ríos se han incrementado en número y en tamaño. Estamos viviendo el cambio a gran escala. Puedo verlo. Este azul es el color del hielo antiguo que ha perdido todo su oxígeno debido a la compresión. Los icebergs que están a la deriva en el mar han llegado a ser tan numerosos que están causando estragos al bloquear ciertos puertos. Filmamos los icebergs durante horas y horas. Parecían obras de arte únicas, esculpidas por los vientos. El Gran Norte es una zona frágil. Aquí todo pasa más lentamente. Los árboles tardan 100 años en crecer. Este es el bosque virgen de tundra, los primeros árboles que aparecen a la orilla del círculo polar ártico. A lo lejos, en el horizonte, en medio del bosque, vemos el centro de una de las operaciones de petróleo más sucias del mundo. Esta instalación es muy famosa, muy reciente y también una de las más costosas del mundo. Se encuentra en los depósitos de arena bituminosas de Alberta, Canadá. Estas arenas no son una fuente de petróleo ordinario, no hay bombeo. Es petróleo que se ha solidificado después de haber explotado en la atmósfera hace varios millones de años. Se trata de una mina a cielo abierto. Miren esos camiones. Son varias veces más altos que un hombre. Van y vienen durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, también en verano e invierno. Solo se detienen cuando el precio del petróleo en el mercado mundial disminuye y la operación ya no es rentable. Los ambientalistas canadienses consideran este lugar como una zona de desastre. ¿Por qué? Porque los productos químicos utilizados en el proceso de extracción se liberan en el aire y se filtran en el suelo y los ríos.
Este es uno de los contaminantes más tóxicos que se pueden imaginar. La combinación de un residuo de petróleo que contiene sulfuros y solventes que se quedan en la arena. Pero a la luz de la noche, esta sustancia se convierte en iridiscente y parece oro. Una vez más me vi enfrentado con otra paradoja. Parecía sublime, pero es puro veneno. Aquí está la prueba. ¿Ven esa mancha de color rojo? Eso es un espantapájaros para mantener alejadas a las aves, pues cualquier ave que se pose aquí moriría. Más petróleo. En Nigeria está bajo tierra. Me alegré de encontrar estas llamaradas de petróleo en el medio del bosque. Eso me dio tanto el petróleo como su origen vegetal. Estas imágenes lo dicen todo. También hay muchas plataformas marítimas de petróleo en Nigeria. Este país es el principal productor de petróleo en África. Hay petróleo en todas partes. Y sin embargo, también es uno de los más pobres. Quería mostrar la maldición que resulta el petróleo para la gente. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos naturales hundirse hasta tales niveles de miseria? Empecé a rodar con un objetivo concreto en mente. Miraba alrededor y de repente la imagen se encontraba justo delante de mí, como si me hubiera estado esperando. Es algo evidente, lo dice todo. En primer plano, una población en extrema pobreza. Se están llevando fuera la riqueza del país, mientras que sus gentes no reciben nada. Con 150 millones de habitantes, uno puede entender por qué aquí hay constantes guerrillas. La riqueza no se comparte. El resultado es Lagos, su capital. Es la megalópolis de más rápido crecimiento del mundo. Pero, ¿de qué tipo de crecimiento estamos hablando? También será el mayor tugurio del mundo. Un país que es rico en los ingresos del petróleo, pero cuya capital tiene el menor número de policías y maestros per cápita. Tiene todos los ingredientes para una futura catástrofe. Malí es otra historia, otra África. Me encanta este sitio y quería venir a rodar por la belleza de sus paisajes y por su gente. Aquí estamos volando sobre el acantilado de Bandiagara, en la tierra de los dogones. Aunque parece el jardín del Edén, no es un lugar ideal. Aquí la vida es muy difícil y no hay rastro de modernidad. El trabajo es agotador. Se caminan horas en busca de agua. Estas mujeres estaban tan ocupadas que ni siquiera escucharon el helicóptero. Eso casi nunca ocurre. Lo que estamos viendo es como una vuelta al pasado. Más al oeste, el río Níger forma un lazo en medio del desierto. El hombre ha estado viviendo en este delta durante mucho tiempo. Aquellas fueron civilizaciones antiguas con sus aldeas a lo largo de sus orillas y su arquitectura que parece brotar de la tierra. Es la zona de confluencia entre el África Negra y el Magreb. Las ciudades de comercio e intercambio que han atraído a viajeros e intelectuales durante siglos y donde las culturas se fusionaban. La Gran Mezquita de Yené está catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Aquí podemos encontrar algunas de las universidades más antiguas del mundo. Y me encanta la gente de aquí. Las caravanas y los dromedarios siempre se cruzan con canoas como estas. Estas personas se desplazan en sus embarcaciones improvisadas de la manera que siempre se ha hecho aquí, usando lo que encuentran. Sus velas están hechas de sacos de ayuda alimentaria que desde hace mucho tiempo debieron haber sido otra cosa, como fibras de papiro.
Siempre se llevan el ganado consigo. Es su posesión más valiosa. Pero mientras se lo estoy contando a ustedes, he vuelto a esta región 2 años después de filmar estas imágenes y estoy horrorizado por lo que veo. El país ha sufrido una terrible sequía seguida de unas lluvias muy fuertes. La mitad del ganado ha muerto. Y tú que sonríes, me has dado una de las imágenes más bellas de esta película. Me preocupo por ti y me gustaría decirte que te aprecio. Porque aunque no lo sepas, todos pertenecemos a la misma familia. París es mi ciudad. Aquí es donde nací y crecí. París es mi casa, mi queridísima casa. Después de haber descubierto la fotografía en Kenia, fue en París donde empecé a tomar mis primeras fotografías aéreas fuera de las reservas de vida salvaje. Este es mi territorio y me lo sé de memoria. Pero sin embargo, cuando sobrevolé París por primera vez, la redescubrí. Cuando uno está en el aire, lo que es familiar se ve diferente, nuevo. Muchas cosas, invisibles a nivel del suelo, se revelan cuando se ven desde el cielo. Al volar sobre mi ciudad, veo su pasado. Pienso en las personas que la fundaron. Eran una tribu de pescadores. Para ellos, París era ante todo un río del que dependían para comer. Había pantanos y madera del bosque para calentarse. Así sigue siendo en muchísimos lugares del mundo. Se tardó tiempo en construir París. Notre Dame fue construida en un periodo de 170 años. Hoy en día solo se necesitan 2 años para construir un rascacielos. Me he pasado la mitad de mi vida volando sobre el planeta y las personas que viven en él. Todo lo que aprendí fotografiando la vida salvaje en África lo he transmitido a la fotografía aérea, al juego de luces y sombras y al uso de teleobjetivos para captar los detalles. Para mí, vistas desde arriba, las ciudades son una parte integral de la naturaleza. Son como hormigueros en mitad del bosque. Para hacer esta película, volví a los países que había visitado durante mis 30 años como fotógrafo. Y en cada país vi señales de los desafíos a los que se enfrenta nuestra era. Hechos que plantean cuestiones muy importantes. Así que nuestro viaje continúa.
Desde el cielo se pueden ver muchas cosas. Uno entiende muy rápidamente cómo viven las gentes, cómo se mueven, cómo estructuran sus religiones, su trabajo y su nivel de vida. Y por eso, como a todo el mundo, me gusta ver las cosas desde arriba.